Padiushi, Grabi, Niguka, Diaga, Dijawalaji, Uka, Diaga, Shku, Raíz, Dija, Nirisaka, Stika, Biniza, Kabinizeda, Kade, Lula. Muy buenas tardes, estamos en Shku, Raíz, en lengua zapoteca del Istmo. Bienvenidos, hoy tenemos la fortuna de contar con nuestra hermana Edna Hernández, que nos viene a platicar de su historia, de su identidad y del trabajo cultural que está siendo muy importante en estos tiempos aquí en la ciudad. Bienvenida, Edna, hermanita. Muchas gracias, Abraham Toledo Pineda. Muchas gracias, público que nos está acompañando esta tarde. Pues me da mucha alegría este recibimiento de hermandad, de fraternidad. Y bueno, pues cuéntame. Pues, hermana Edna, sabes que el trabajo que hemos hecho durante muchos años ha sido sobre los pueblos originarios y yo te ubico perfectamente, que haces un trabajo muy importante aquí. Y bueno, me encantaría que compartieras con nuestro auditorio todo este trabajo que has hecho, pero no solo ahorita, sino también de tiempo atrás, ¿no? Tu parte de tu niñez me gustaría que lo platicaras también aquí y cómo se fue construyendo esta identidad de Edna Hernández. Ay, caramba, son muchas preguntas. Esa es una pregunta muy extensa. Bueno, tienes el tiempo para Muchísimas gracias. Mira, soy inmigrante en segunda generación. Mi familia llegó de Guanajuato, mi familia materna. Yo tengo la fortuna de venir de una familia campesina. Nuestro pueblo está en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, y se llama Ex Hacienda de Ortega. Y como su nombre lo dice, fue una hacienda dedicada a la producción del vino mezcal. Así es como se denomina en la región, o como se denominaba, vino mezcal. También una hacienda ganadera, y donde se cultivaba maíz, chile, jitomate, frijol, calabaza. Y fíjate que con respecto a nuestra memoria de pueblos originarios, es una región chichimeca, Jonás. Está muy cerquita la misión de Chichimecas, que es el asentamiento formal que queda reconocido como cultura chichimeca. La Gran Chichimeca se compuso de muchos pueblos, ¿no? Los guachichiles, los chichimecas blancos, los chichimecas negros, los chichimecas rojos, los pame. O sea, hubo una variedad muy grande de pueblos habitando la región noreste, y son pueblos que no se asentaban. Eran pueblos trashumantes, pueblos que estaban acostumbrados a, según el calendario del año, desplazarse en grandes extensiones. Yo creo, sin fantasía alguna, o considero que comunicaban el centro o el noreste con el norte, con los indios del norte, que ese era el espacio de tránsito. Cuando se da la conquista y después posteriores momentos de la historia de este país, hay durante un tiempo largo una idea de que vivir en clanes tribales y ser migrantes te hace primitivo, que te hace... Creo que sigue imperando ese muy, pues unas personas, ¿cómo le decían? Sin estabilidad, sin una cultura profunda, labrosa, ¿no? Ahí, esos que andaban ahí, sí, porque fíjate sin orden. Cuando hablamos de las culturas o de las etnias, ¿no? Y ubicarles en un punto geográfico, sabemos que los chichimecas son de aquí, de Querétaro, ¿no? Así es. Contigo he aprendido que existen los chichimecas gunas, incluso un material que subiste a las redes, que ellos estaban preocupados por la pérdida de la lengua, ¿no? Así es. Mira, la realidad cotidiana es muy fuerte, de mucha erosión cultural, porque de entrada esta presencia de las haciendas generó que los pueblos, los pequeños pueblos, asentamientos naturales, se despoblaran para sumarse a la hacienda. Ese es un primer conflicto o contratiempo de identidad. Primero que nada, estos que eran tan bravos, estos que no se vencían por nada, que siempre estaban combatiendo, que siempre eran un dolor de cabeza, estos
los chichimecos, los mecos, los serranos, los abajeños. Hay muchas maneras de nombrar durante el paso del tiempo. Muchas de ellas son peyorativas. Primero la lucha es que se asciende, que tengan un lugar definido y que ahí se estén en paz. Esa es la primera parte. En una cultura que no es, que no tiene esa concepción, Sí, es que complicado. su orden no está dado de esa manera, ¿no? Leyendo y reconociendo mi propia historia, encuentro que hay guerreros, gente que se dedicaba a al arte de la guerra y que contrataba sus servicios, es decir, mercenarios, ¿no? Sanadores, curanderas, parteras, hueseros y comerciantes, ¿no? Por supuesto, en ese proceso se da la recolección de plantas muy hábiles para secar, salar o guardar alimentos durante largos periodos de tiempo por esta misma condición de viajeros y por esta misma condición de comerciantes, ¿no? Por supuesto, también hay toda una cultura de sanación, de medicina, ¿no? Y hay mucho conocimiento. Una gran influencia o un origen es la cultura tolteca. Sin embargo, también hay mucha confusión, porque también, por ejemplo, de entrada la palabra chichimeco también está vinculada con las 7 tribus nahuatlacas. Y entonces pareciera que son lo mismo. Desde afuera pareciera que son lo mismo. No necesariamente, ¿no? Entonces hay realmente mucha historia y hay que jalar la cuerda con mucho esfuerzo, estar haciendo memoria, estar poniendo atención. ¿Tú estás vinculada a un trabajo actualmente con la etnia? No, todavía no. Mis esfuerzos son de carácter personal, de reconocimiento geográfico, gastronómico, Esa parte identitario. me gustaría que le hablaras a la gente, Sí. porque a mí me sorprende la forma en que te asumes como pueblo originario o descendiente de, porque siento que la gran mayoría está atrapada en ese espacio. Lo digo porque nosotros decir que somos zapotecas y hablamos nuestra lengua, bueno, es como que de la boca a la realidad, ¿no? Pero si abordamos el tema psicológico, llamémoslo así, de la gente que tiene como que problemitas por aceptar una identidad o decirse citadino, tú cuando me lo explicas, tu situación personal, a mí me queda claro, pero no se me hace un proceso fácil para otras personas. Pues no, realmente para mí ha sido un proceso muy largo. ¿Por qué me asumo como pueblo originario? ¿Por qué me adscribo? A mí me toca un mundo oral. Me crié, mi mamá trabajaba, yo nací, mis papás no se casaron, mi mamá fue el pilar de la casa y ella pasaba muchas horas trabajando. Era muy atenta conmigo, muy amorosa, muy cercana. Sin embargo, pasé mucho tiempo al cuidado de mi abuelo. Y cuando yo nací, mi abuelo esperaba un varón, porque fui la primera de esta nueva generación. El primer nieto fui yo. Y realmente me quedé un poco en ese papel, porque mi abuelo me volvió su compañera inseparable. Nací aquí en la Ciudad de México, en Santo Domingo, Coyoacán. Bueno, yo realmente nací en Tizapán, San Ángel. Allí había un sanatorio de monjas. Y a los 3 años comencé a vivir en Santo Domingo, Coyoacán. Pero mi familia tenía ya tiempo, desde el año 58, 58. Mi abuelo, que había sido minero en Jichú, en el Real Minero de Jichú, consiguió trabajo como cantero, porque en esta región de Copilco, Oxtopulco, Chimalistac, Copilco el Alto y Copilco el Bajo, había canteras de piedra. Entonces mi abuelo consiguió trabajo allí. Y en ese tiempo, cuando te enterabas que había trabajo, ibas a avisar al pueblo, mandabas una razón, oye fulano, hay trabajo. Y entonces venían lo que se llaman cuadrillas. Las cuadrillas están formadas entre 12 y 15 personas, muchas veces consanguíneos, hermanos, primos, compadres, gente de la misma región, muchas veces del mismo pueblo y muchas veces con parentesco, ¿no?
cuñados, primos, ahijados, y entonces este grupito de personas se asientan en un lugar, consiguen trabajo y están realizando su labor. Me parece que eso sigue sucediendo, ¿no? Sí. Podemos encontrar Pasa en habitaciones, Estados Unidos. y aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que se renta una habitación y 3 o 4 personas Claro. viven allí, conviven, pero se van a sus trabajos y según el horario en el que les toque descansar, llegan a estos lugares a descansar, a bañarse, a comer y vámonos al día siguiente a la jornada. Y sus ingresos los mandan para el pueblo. Entonces, eso también pasó con mi familia. Llegó mi abuelo, se estableció con mi abuela. Todavía no tenía ningún niño, ninguna criatura. Y acá formaron la familia. Entonces, hubo un momento en el que se regresaron a Ortega, Guanajuato, porque mi abuelo quería que uno de sus hijos naciera allá, considerando que iban a ser un varón, y nació mi mamá. O sea que fue una historia que se repitió contigo. Así es, entonces nació mi mamá en Ortega y volvieron, o sea, recién que mi abuela pudo caminar, que pudo levantarse, vinieron otra vez a la zona de Copilco, a la Ciudad de México, pero a la zona de Copilco. En el año 73 se da la invasión de los Pedregales y se forma la colonia Santo Domingo. Para ese momento yo no había nacido, yo nací en el año 75. Entonces... Pero esa invasión fue por qué gente, por distinta gente, hubo gente de todo tipo, hubo gente migrante. Es una zona actualmente que no tenía residencial, ¿no? Y no hay de todo, ¿Sí? porque quedó al lado de la UNAM. Cuando comenzó la colonia, es la invasión más grande registrada en América Latina hasta nuestros días, en nuestra historia contemporánea. Sí, no lo tenía. Y en una noche se poblaron los Pedregales. Qué bárbaro. En una noche. Y una zona accidentada, ¿no? Una zona que a mucha gente no le gustaba, pero yo te voy a contar algo. Creo que no salir de mi contexto rural también se debió a que a mí me tocó la formación de Santo Domingo, cuando Santo Domingo era un pedregal que tenía manantiales, que tenía rachuelos, que tenía piedra volcánica, matorrales, todo tipo de pero especies. difícil de construir, ¿no? Pero mi abuelo